ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al fin tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, pues la palabra de hoy es fantástica, porque toda la liturgia, todas las lecturas están en una cohesión impresionante. Yo esta tarde escrutando se me abría la escritura. Digo, hacía tiempo que no se me abría así la escritura de una manera tan fuerte. Y me impresionaba ver la profundidad de la palabra de hoy, cómo el Señor para los tiempos fuertes da una palabra fuerte. Yo no sé si habéis escuchado todas las lecturas, pero cada lectura, ¿no? La primera se cumple en el Evangelio y el segundo es como el nexo entre ambas lecturas. Y ya como colofón el Salmo responsorial. O sea, toda la liturgia hoy es bellísima. Normalmente cuando escuchamos esta primera lectura del libro del Génesis, nos quedamos con este relato de Adán y Eva. Eva fue tentada, le engañó a la serpiente y comió del fruto y ya está ahí. Pero yo os invito a que pongáis atención a este relato del Génesis porque es impresionante lo que el Señor dice hoy. Hoy el relato del Génesis nos pone delante la creación de Dios, es decir, que este relato nos dice que Dios ha creado de una forma concreta, ha revelado en la creación y en la naturaleza un modo de ser, un modo de vivir, un modo de actuar. Y hoy el relato concreto que hemos leído, nosotros normalmente escuchamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay otro árbol del que normalmente nosotros no decimos nada y no escuchamos, que pasa por alto. Pero hoy la primera lectura hablaba de dos árboles. Dice que el Señor Dios crea en el jardín de Edén. Edén es imagen del paraíso, de hecho significa eso, el paraíso. Y además dice en el oriente del Edén, da hasta una datación geográfica. Y esto es importante porque, hermano, no hay ni una coma, ni una tilde, ni una palabra que esté al caso o al azar en el Evangelio.
El oriente es signo siempre de la vida, del nacimiento, porque del oriente sale el sol. Es imagen de este tesoro que tiene la Iglesia, que es la resurrección de Jesucristo. Por eso Dios es el sol, Dios es el oriente, ¿no? Cuando tú te desorientas, no sabes hacia dónde te diriges, es porque has perdido de vista el oriente que es Dios. ¿No? Muchas veces vivimos así desorientados. Pues el Señor ha creado al oriente del Edén este jardín precioso de frutos suculentos, todo en un estado de beneplácito, de bondad, de belleza, de armonía impresionante, y como colofón de la creación crea a Adán y Eva, al hombre. Pues hoy el Señor dice que en medio del jardín de Edén pone dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le ha dicho a Adán y Eva: no comas de este árbol so pena de muerte, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le ha dicho que no toque el árbol de la vida. ¿Qué ocurre? Que Eva, como tú y yo, escucha, desoye la voz de Dios, desoye la voz del Creador, siendo que está en un estado pues bien, ¿no? Porque con Dios se vive bien, y hace este sacramento de muerte comiendo del fruto prohibido. Y a partir de ahí empezará una concatenación de sufrimientos, de desolación, de muerte, como el que seguramente has vivido tú en tu vida por desobedecer a la voz de Dios. Porque empieza la mentira, la acusación, el homicidio, el desorden, la soberbia, todo se desencadena de haber desoído a Dios. Porque Eva come del fruto y dice que oye al Señor que pasea por el jardín y se esconden porque tienen miedo. Y antes de eso se han visto desnudos, han sentido la vergüenza y el pudor del pecado. Siento que todo estaba bien y en armonía. Empiezan a acusarse entre ellos y a partir de aquí, hermanos, empezará todo esto que digo: Caín matará a Abel, y todo terminará cuando se establece el pueblo en Senaar y quiere elegirse como Dios de la vida, construyendo esta torre de Babel que dice llega al cielo. Por eso, hermanos, yo hoy me quiero centrar en el árbol de la vida, porque haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal te lleva a tocar el árbol de la vida del que el Señor te ha dicho no toques. Y el resultado de tocar el árbol de la vida es lo que hoy estamos viviendo. La consecuencia es que el hombre se ha erigido como Dios. El hombre se erige Dios. ¿Y qué pasa cuando el hombre se erige Dios? Pues que juega con la vida. Y estamos viviendo, y esto, yo hoy de verdad tengo 2 días, 3 días espeluznado viendo las noticias. Yo no sé si veis las noticias, pero es una cosa de verdad impresionante. O sea, la sociedad hoy vomita lo que el Génesis dice, lo que Dios revela en la Escritura, lo vomita. Un tío de 40 años con barba, con una nuez así de gorda, con una voz de camionero, y sale con 2 coletas con el pelo rosa. Es que no quiero decir la de disparate que decía que se sentía una niña de 9 años y que se puede enamorar de un niño. O sea, legalizando la pedofilia, la pederastia, el abuso, la zoofilia, todo. No se diga, hermanos, todas las demás cosas. O sea, tocar el árbol de la vida, hermanos, tiene que ver con la sexualidad. Porque ya ha puesto el Señor para la transmisión de la vida la sexualidad. Por eso, si tú desoyes la voz del Señor y te metes en la sexualidad y a jugar a ser Dios, ya sea, dígase, pornografía, masturbación, relaciones sexuales, relaciones prematrimoniales, adulterio, lo que quieras. No se diga ya relaciones transgénero, homosexuales, género cis, pansexual, que no sé, tantas cosas ya que yo ya me pierdo. El otro día viene uno y me dice: padre, soy, ¿cómo me dijo? Género cis, pansexual. Y digo, pues, dime la sintomatología, porque es que no sé qué decirte, es que no sé qué es eso. Dime qué es lo que te gusta o qué es lo que haces para poder ayudarte, porque es que no sé lo que es eso. Que esto ya me desborda, me supera. Esto va a pasos agigantados, las banderitas de colores que cada una representa una cosa y ya ni sabemos. Pues bien, haber tocado el árbol de la vida, hermanos, es esto. Entonces el hombre que ha tocado el árbol de la vida ya no tiene límite. Ha saltado la frontera de la criatura y el creador, se ha saltado esa barra, ya ha jugado a ser Dios. Y la consecuencia, decía, es lo que hoy vivimos, que es que falsear el matrimonio y hacer sacramentos de muerte en el matrimonio, ligándote las trompas, haciéndotelas al pingo, cauterizándote, utilizando plásticos, que por cierto Dios no ha inventado, tampoco los parches transdérmicos, ni el dispositivo intrauterino, todo eso no lo ha inventado Dios, aunque la sociedad diga que es muy bueno, muy lícito. Eso es contrario, hermanos, a lo que Dios ha revelado.
Tocar el árbol de la vida es jugar con lo más sagrado y lo más santo que Dios ha dado. Pues el hombre ha perdido el norte, está desorientado verdaderamente. No se diga estas cosas de crear vida en una placa Petri, en un laboratorio, en un metacrilato, jugar con los embriones de 14 días preimplantatorios, no se diga la edición genética, meterse a tocar la cadena genética del ser humano y manipularla a tu antojo. Eso, hermanos, ya ha rebasado el límite. Y a mí lo que me impresionaba de la palabra de hoy, y a mí me llamaba conversión, no sé a ti, era esta palabra que Dios ha dado: a su tiempo saldrá la luz y nos confrontará con ella. O sea, que Dios hará justicia de toda iniquidad. Pues, hermanos, ¿qué es jugar con el árbol de la vida? Que el hombre decida qué vida merece ser vivida y cuál no. Como estamos viviendo hoy. Que un embrión de 14 días se puede abortar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede abortar un embrión de 14 días? ¿Tú no has sido embrión de 14 días? Para llegar a los 46 que tienes ahora, o a los 20, tú has sido antes un embrión de 14 días. Es un estadio de la vida humana, el ser embrión. Es una unidad biológica que se va desarrollando en tiempo y en forma según va pudiendo y sus genes se van expresando. Pero todos hemos pasado por ahí. Y la misma validez tiene la vida de un día de fecundación que la de una persona de 80 años que ya no puede moverse y le duelen los huesos. Por eso nunca podrá el hombre decir que la eutanasia es lícita ni que el aborto es lícito. No se diga el homicidio, porque el aborto es un homicidio y es peor que el de la madre al hijo. Por eso, hermanos, esta lectura del libro del Génesis, esta Torá, este Pentateuco, estas palabras de vida que Dios ha revelado, están de más vigencia que nunca. Pero el necio, decía el otro día una palabra, dice el libro de la sabiduría, creo que era, o el eclesiástico decía: el imbécil escucha la palabra de Dios y se la echa a las espaldas. Y eso hace que acumule ascuas de retama sobre su cabeza, porque esa palabra es para todos, para todos los que la escuchan. Por eso, hermanos, esto, como preámbulo, como trampolín hacia el Evangelio, me parece hoy una cosa sublime, el Evangelio de hoy. Además, como acabo de venir de la Tierra Santa y del Sinaí, del desierto, la palabra tiene un sentido maravilloso. Me vienen todas las imágenes de la Tierra Santa. Decía Benedicto XVI que el Espíritu Santo es el que impulsa a Jesucristo a irse al desierto. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lleve a Jesucristo a irse al desierto a sufrir? A pasar hambre, a pasar sed, a pasar desnudez. ¿A qué se lo lleva el Espíritu Santo? Por eso, hermanos, nosotros estamos muy confundidos. Pensamos que estamos cerca de Dios cuando nuestro sentimiento me dice: ay, me encantan las Eucaristías, qué bonito anda el Padre, qué armonía en la comunidad, todo es maravilloso. Pues ahí a lo mejor está bastante lejos de Dios. Vamos, es que no lo huele ni de lejos a Dios. Porque el Espíritu Santo te mete en la prueba. Porque dice el profeta Oseas: llevaré a mi esposa al desierto y ahí le hablaré al corazón y la desposaré. O sea, que si estás hoy en el desierto, que no entiendes nada de tu ministerio, de tu itinerancia, de ser seminarista, de tu matrimonio, de tu soltería, de tu infancia, de tu adultez, enhorabuena. Porque a lo mejor el Señor puede hacer algo contigo. Porque el Espíritu Santo te lleva al desierto y te somete a esto, a la prueba de la fe. Por eso, hermanos, en hebreo la palabra desierto se dice midbar, y esa palabra incluye la palabra hebrea que es dabar, que es palabra. Por eso para los hebreos la palabra se encuentra en el desierto. En el desierto el Señor te da una palabra que te sostiene, que te alienta y que te mueve. Pero fíjate que en la Escritura el desierto a la misma vez tiene la connotación del lugar donde están todas las bestias salvajes, del lugar donde están los demonios. O sea, que tiene como esta doble vertiente. Pues ahí ha entrado el Señor con toda su humanidad, porque es Hijo de Dios, pero verdadero Dios y verdadero hombre. Y a mí lo que me impresiona de hoy es esto, esta palabra, hermanos, que decía en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y que ha vivido el éxodo, el pueblo de Israel. Estos 40 días de Jesucristo simbolizan precisamente estos entre 38 y 40 años que el pueblo de Israel ha caminado por el desierto de Judea, por el desierto del Negev, dando vueltas. Es imagen de la vida. Imagen de la vida. ¿Cuántos sufrimientos no has pasado y cuántos te faltarán? Pues el Señor tiene que entablar un diálogo contigo y lo realiza de manera sublime y magistral en la vida, en la historia. El Señor habla en la historia. En los que son muy místicos y están 3 metros sobre el cielo y de que yo siento bonito y que yo he visto a la Virgen, yo poco me creo de eso. Porque el Señor no habla en los misticismos.
a pocos privilegiados que tienen una unión verdaderamente íntima y esponsal del Espíritu, les habla así. Al pueblo llano como a ti y a mí, nos habla en la historia, en la vida, en los acontecimientos, en tus pecados. Por eso, hermanos, estos 40 años que ha pasado el pueblo de Israel y que una nube los ha ido cubriendo, y que luego Moisés 40 días y 40 noches tardó en subir al Sinaí, que es puro desierto y piedra, y esa misma nube en la cima, a los 40 días y 40 noches de ayuno, se manifiesta en una teofanía y le da estas palabras de vida. Y le dice: si haces esto, vivirás. También el profeta Elías ha estado 40 días alimentado con pan de ángeles, para su misión. El número 40 es muy interesante porque es signo de la purificación del hombre. Por eso, hermanos, Jesucristo entra estos 40 días y estas 40 noches. Y el demonio es como ataca. ¿Tú quieres saber cómo ataca el demonio? Así. El demonio no viene cuando tú estás como una oveja inflada, cuando estás saciado, cuando estás lleno y cuando estás fuerte en la fe. El demonio viene en el momento de la debilidad. Por eso no se le ha presentado a Jesucristo el primer día. El demonio sabía perfectamente a quién estaba tentando, no lo desconocía, sabía que era el Hijo de Dios, lo sabía, porque él ha sido condenado al infierno por querer ser como Dios. O sea, que conoce perfectamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, aprovecha ese momento sabiendo su manga con esta tentación demoníaca que todos los días tú y yo tenemos en la historia, que es que después de que estás debilitado, te viene el demonio y te dice: pero, vamos a ver, ¿qué necesidad tienes tú de estar pasando eso? ¿Por qué tienes tú que estar en ese matrimonio? ¿Por qué no te puedes tú acostar con tu novia? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué no puedes tú alcoholizarte? ¿Por qué no puedes tú robar en el trabajo si aquí en México está todo corrupto y todo el mundo roba? Además, es que nos inventamos hasta refranes para justificar nuestros pecados, ¿no? En España dicen: el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Te parece algo gracioso, no? Mentirijillas piadosas, dicen por ahí algunos. El pecado es pecado, hermano, lo suavice como lo suavice. Aunque le quieras echar aguacate o mantequilla, el pecado es pecado y mata. Te mata. Te mete en la muerte óptica y la muerte del ser. Porque Jesucristo se entra al desierto, no es para que la hagas cosquillas, se entra por amor a ti, para librarte de la muerte del pecado. Por eso, hermanos, en este momento de debilidad humana de Jesucristo aparece y dice: pero tú de verdad, ¿qué le dices? Tú no tienes por qué pasar esto, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es como decir: tu padre no es tan bueno, como le ha dicho a Eva en el jardín de Edén, que le ha dicho: mira que este Dios no dejarte comer de ningún árbol. Porque el Señor me ha dicho que no coma de ninguno. Le ha dicho: de los 2 árboles que hay en el centro son pena de muerte. O sea, a lo mejor los otros, ¿me entiendes?, tenían unas papayas que chorreaban unos mangos de esos de Colima, una cosa maravillosa, ¿no? Unas piñas, pero no. Pero es que resulta que a Eva se le antoja la manzana de Blancanieves. Es que el rojo de la manzana le movía a ella, ese rojo pasión que el pecado apetece. De la serpiente. Pues aquí en el desierto está mintiéndole también al Señor y dice: mira que tu padre no es tan bueno, si fuera tan bueno, ¿por qué siendo tú el hijo de Dios tienes que pasar esto? Y que esta piedra se convierta en pan. Está haciendo dudar de su filiación divina, como a ti cuando pecas, que te hace dudar de que tú seas hijo de Dios. Corta tu relación con tu padre. Por eso, hermanos, hay que estar atentos. ¿Cómo responde Jesucristo a las tentaciones del demonio? Con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso al demonio se le vence con la palabra. Por eso vosotros tenéis la celebración de la palabra semanal, la Eucaristía, la convivencia. Tenemos que ser llenos de palabra para poder vencer al enemigo. La palabra tiene un poder impresionante. Por eso, hermanos, así es como Jesucristo le responde, pero el demonio no se queda tranquilo con eso. Y va y le presenta la segunda tentación y se lo lleva al alero del templo y le dice: pero tú, ¿por qué tienes que pasar por esto? Tírate a los Superman, que tus ángeles van a ir, te van a recoger y todos creerán en ti. Nadie, ¿quién va a creer en ti así un pobre frustrado aquí en medio del desierto? Tú tírate, que los ángeles van a ir a por ti, a salvarte. Será un espectáculo, te darán likes en Facebook, en Twitter, YouTube. Tendrás éxito, es lo que te dice el demonio. Tú no tienes por qué sufrir. Ya divórciate.
cambia la historia, que la historia no está bien hecha. Otro hijo, el cuarto, el quinto, el sexto. Pues hermanos, Jesucristo le vuelve a responder con esta palabra. No tentarás al Señor tu Dios, y la última tentación, que es la de la idolatría. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y le dice Jesucristo, solo a Dios adorarás y solo a Él rendirás el culto, no solo donde Él te postrarás. Pues el demonio nos presenta constantemente la idolatría, el ser, el dinero, llenarte, saciarte, la sexualidad. Las tentaciones, hermanos, resumen la vida tuya y mía. Tú estás metido en este evangelio y yo también. Pues hermanos, esta palabra hoy viene a llenarnos de fuerza, a hacernos de verdad poder entrar en el desierto de la Cuaresma, a que tú puedas ver hoy dónde el demonio te está castrando, te está fastidiando, y cómo el Señor te quiere llenar de su palabra para que tú puedas vencer. Por eso, hermanos, después de que Jesucristo ha entrado después del bautismo en el desierto, ha tenido estas tentaciones, ¿dónde se va Jesucristo? A Galilea. Y esa Torá que el pueblo de Israel había recibido la hace nueva en el sermón de la montaña. Y después de este evento se irá y dirá, habéis oído que se dijo, mas yo os digo. Ha elevado a la perfección, a la plenitud, la ley que había sido dada al pueblo. Pues hermanos, la buena noticia es esta, que Jesucristo es el verdadero hombre que da cumplimiento a la ley. Y el corazón de la ley es el amor. Por eso no tengan miedo esta Cuaresma, que el Señor te mete en estos 40 días para que mires a la Pascua, que veas que tu vida va hacia el cielo, que está catapultada a la eternidad, que no te quedes en las cosas de este mundo, que te has perdido por el camino, que te has desorientado, que eres Eva. Pues hermanos, decía San Pablo en la segunda lectura de los Romanos, el primer Adán y el segundo Adán, Cristo, dice, oh feliz culpa, cantaremos en el pregón pascual. Gracias a esa caída, el Señor ha hecho una recreación, una nueva creación, y te da una nueva naturaleza que se sella con el Espíritu Santo que te es dado en la Iglesia. Pues hermanos, disfrutemos de esta Eucaristía, dejemos que Cristo hoy se parta por nosotros y dejémonos amar gratuitamente. Yo espero de verdad que esta Cuaresma no la quede ayuno, oración, limosna, no comer carne los viernes, por favor. Que lo puedas ver todo como una gracia, como este andamio que te da el Señor, para que estés expectante al paso del Señor en la Pascua. Que tú puedas decir, esta Pascua resucitó verdaderamente, y yo con Él. Mi muerte ha sido resucitada en la carne de Cristo. Los hermanos, esta es la alegría de ser cristiano, esta es la alegría de la Cuaresma, y esta es la expectativa, el futuro que nos pone delante el Señor, que es el de la salvación y la vida eterna. Así que escuchemos la voz de Dios y refutemos, rechacemos la voz del enemigo. Que así sea. Profesemos juntos nuestra fe.